En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Prepara, Señor, nuestros corazones, a fin de que, meditando en tu palabra, nosotros podamos ser fieles servidores tuyos en tu viña. Que tu viña siempre nos encuentre bien dispuestos, y así, al escudriñar hoy en tu palabra escrita, podamos nosotros alcanzar tu palabra hecha carne. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, amigos, vamos a hacer la lección o lectura del texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 30, el último versículo del capítulo 19, y luego hasta el versículo 16 del capítulo 20. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en 1 denario por día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercera, vio a otros que estaban de pie en la plaza sin hacer nada, y les dijo: Id vosotros también a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Saliendo otra vez a la 6ª y a la 9ª hora, hizo lo mismo. Saliendo todavía a eso de la hora 11ª, encontró otros que estaban allí y les dijo: ¿Por qué estáis allí todo el día sin hacer nada? Dijéronle: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: Id vosotros también a la viña. Llegada la tarde, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora 11ª y recibieron cada uno 1 denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron cada uno 1 denario. Y al tomarlo, murmuraban contra el dueño de casa y decían: Estos últimos no han trabajado más que 1 hora, y los tratas como a nosotros que hemos soportado el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago injuria. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma pues lo que te toca y vete. Mas yo quiero dar a este último tanto como a ti. ¿No me es permitido con lo que es mío hacer lo que me place? ¿O has de ser tú envidioso porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros, y los primeros últimos. Vamos a ver qué nos dice el texto, qué dice el texto, que es lo que buscamos en la lectura del texto, en la primera parte de la lección divina. Empieza con este versículo: muchos primeros serán últimos o postreros, y muchos postreros primeros. En primer lugar, tenemos que entender que hay un orden en la revelación divina, ¿sí? Dios se reveló primero a nuestros primeros padres, y eso constituyó lo que se llamó la revelación primitiva. Luego se reveló a Moisés y al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel conservó aquella revelación en la medida de sus posibilidades, y esa revelación quedó luego depositada en el pueblo judío, que es una de las 12 tribus de Israel. Entonces, luego de la revelación mosaica, vino la revelación cristiana, en la plenitud de los tiempos, inaugurando el fin de los tiempos, o sea, la etapa final de la historia. Jesucristo así entonces apareció en la etapa final de la historia. Y aquellos primeros, ¿quiénes son los primeros? Y los primeros que recibieron la revelación, después de la caída de Adán y de la revelación primitiva, los primeros que recibieron la revelación fue el pueblo de Israel, los hebreos. Esos son los primeros. Ya les doy el adelanto. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién es este padre de familia?
De nuevo es Dios. Dios es el padre de familia. Y nosotros conocemos esta imagen de la viña y conocemos la imagen de la iglesia como viña, un lugar donde se trabaja. Pero, ojo con esto, no reduzcamos la imagen de iglesia a viña solamente como un lugar de trabajo, como un lugar del apostolado. Entonces pensamos que trabajar en la viña del Señor es hacer cosas, qué sé yo, estar en la liturgia de la iglesia, en la liturgia de la capilla, estar en la Legión de María, nada contra la Legión de María, venerable movimiento, estar, qué sé yo, en los grupos de jóvenes, en la renovación carismática, lo que sea. Trabajar en la viña del Señor es hacer algo, ¿sí? Pero, entonces, viene sobre todo de esta imagen, ¿sí? Sin embargo, trabajar en la viña del Señor no significa solamente hacer algo, ¿sí? Fíjense, ¿qué se hace en la viña? Bueno, entonces, antes de continuar con el texto, hay que decir, ¿qué se hace en la viña? En la viña se recogen uvas, uvas que son luego llevadas al lagar. En el lagar, parte de la viña, es parte de todo el proceso de fabricación del vino, se pisa las uvas en el lagar, las uvas sangran en el lagar y entonces se recoge esto. Y esto es lo que luego se hace fermentar, de lo cual tenemos nosotros el vino, con otros procesos intermedios, ¿no? Pero esto hay que pisar, y antiguamente lo que se hacía era pisar con los pies, pisar con los pies el vino, con los pies descalzos. Y esto todo es utilizado siempre como símbolo en las Sagradas Escrituras, en la fabricación del vino a partir de las uvas. Bueno, entonces trabajar en la viña es primariamente recoger las uvas con las cuales se fabrica el vino. Vino que es símbolo al final de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, será símbolo de la pasión de nuestro Señor. Porque ese vino representa la sangre de Cristo, pero el vino y el pan juntos simbolizan el cuerpo y sangre de Cristo y simbolizan entonces la naturaleza humana de Cristo unido a su divinidad. Pero también por otra parte, el vino simboliza la misma divinidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto todavía no es meditación, esto todavía es lectura. Recuerdo en este momento que cuando el sacerdote toma un poco de agua y mezcla con el vino, lo que dice es básicamente esto, que nuestra humanidad se mezcle con la divinidad de Jesucristo, ¿sí? Con la divinidad. En Jesucristo nuestra humanidad se mezcla con la divinidad. Y nuestra humanidad es representada por el agua y la divinidad es representada por el vino. En los pueblos antiguos, el vino tenía algo de divino. En los pueblos paganos, el vino tenía algo de divino porque hacía que los hombres perdieran la razón y entonces al perder la razón como que les desconectaba de este mundo terreno y entonces los elevaba a otra altura. Evidentemente sabemos nosotros que eso se refiere a la borrachera, pero los antiguos tenían mucha sensibilidad con estas cosas. No las veían simplemente como cosas así despreciables, sino que veían que había algo en el vino que alegra el corazón, ¿sí? Pero hay que tomarlo con moderación, porque sí, alegra el corazón un poco, pero mucho destruye al hombre, ¿sí? No piensen que alcohólicos solo existen en nuestro tiempo. Entonces, trabajar en la viña significa beber de la divinidad. Y eso lo entiende la profetisa Ana, aquella mujer que recibió a la Santísima Virgen y a San José en el templo, porque dice la Escritura que ella servía a Dios trabajando en su viña con ayunos y oraciones. Y eso nos cuesta un poco entender hoy a nosotros que somos católicos voluntaristas de este tiempo, porque nosotros pensamos que el servir al Señor solamente lo hacemos con el trabajo, haciendo cosas, fabricando. Eso es por nuestra mentalidad utilitarista. Entonces ese utilitarismo, esa mentalidad capitalista, no vayan a pensar que soy comunista, Hablar mal del capitalismo no te hace comunista, te hace católico, porque así funciona. Entonces,
El comunismo nos hizo pensar a nosotros que la prioridad es la producción, ¿sí? La producción, el progreso económico, el bienestar económico. No, no es así. Entonces, en nuestra mentalidad utilitarista, pragmática, nos hace pensar que hacer cosas por Dios es hacer cosas, obras cuantificables. Cuantificables. También pensamos que saber cosas es saber cantidad de cosas. Saber cantidad de cosas, tener cantidad de títulos. Se cuantifica todo, se cuantifican los títulos, los méritos, todo se enumera eso. Entonces, de la suma de esto podemos nosotros hacer juicios justos. No, un tipo puede ser muy sabio y tener ningún título, y puede ser muy torpe, muy burro y tener muchos títulos. Eso no hace justa la cosa. Servir al Señor en la viña del Señor no es hacer cosas, es estar unido a Él. O sea, es tomar la uva de la viña, hacer el vino, y ese vino es justamente lo que hace que el vino es para la unión con Dios, ¿sí? El vino es para la unión con Dios, ¿sí? Sin ahondar más en el tema. Entonces, para que no pensemos que trabajar en la viña del Señor es hacer cosas simplemente. Sobre todo es unirse a Dios, porque de nada serviría trabajar todo el día en la viña si es que, estar en la iglesia si no nos unimos a Dios. Esa es la gran paradoja que nosotros tenemos hoy. Gente que va a la iglesia, trabaja en la iglesia, hace apostolado, pero no reza, no se confiesa, no va a misa. ¿Entienden? Justamente porque no entendemos esto, tenemos ese tipo de contradicciones, ¿sí? Lo cual termina desembocando en toda esa cantidad de escándalos que existen en la iglesia. Entonces, este padre de familia salió muy de mañana, al principio de los siglos, cuando se levanta el sol, cuando luego de la creación del mundo, el padre de familia, porque Dios es como un padre que se hizo su familia en los hombres, creó a los hombres para que ellos hagan parte de su familia. Entonces, creado el mundo, en el alba del mundo, cuando amanece para el mundo, cuando el sol comienza a brillar en el mundo, en este mundo, entonces el sol brilla en este mundo, en la creación, y allí sale muy temprano. Y desde ese momento Dios buscó adoradores. Dios buscó hombres que lo adoraran, que le sirvieran, que se unieran a Él. Porque Dios unió sapientísimamente en nosotros la adoración con nuestra felicidad. Nosotros seremos felices en la medida que lo adoramos, y seremos felices en la medida que nos perfeccionemos y nos parezcamos más a Él. Eso es lo que significa que salió este padre de familia, que es Dios, muy de mañana a contratar obreros para su viña. Y convino con los obreros en un denario, se la paga del día, una paga justa, el jornal diario. Y este denario va a ser el salario de todo el día, del día de trabajo, lo que se paga por un día de trabajo. Y los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercera, más o menos a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, porque la prima es las 6, la hora primera. Entonces la hora tercera es las 9 de la mañana. No, la prima es las 7, perdón. Laudes es a las 6. A las 7 es la prima, más o menos. No es tan exacto eso, porque en realidad esta división de horas es más bien fluida, pero sería como después de las 6 de la mañana. Hora prima. Hora tercia a las 9. Hora sexta al mediodía. Hora nona a la media tarde, a las 3 de la tarde más o menos, cuando Cristo sube al Calvario, sube a la cruz, perdón. Y vísperas, al final, ya nona, décima, decimoprimera, decimosegunda, es el final del día. Entonces el día está dividido en 12 horas, ¿cierto? Bien, entonces a la hora tercia, hacia la hora tercera, había otros que estaban de pie en la plaza, sin hacer nada, a las 9 de la mañana. Y les dijo: id vosotros también a mi viña y os daré lo que sea justo. Lo que sea justo. Lo que sea justo. Ir a la viña, trabajar por la adoración de Dios,
trabajar en el servicio del culto de Dios y recibir la paga justa. ¿Cuál es? Y beber de ese elixir de los dioses, ¿sí? Y participar en algún modo de la naturaleza divina, dar culto a Dios y participar de la naturaleza divina. No es tan justo eso. No podemos decir que sea justo. En ese sentido, por lo menos no, porque nosotros no podemos de ningún modo exigir de Dios que Dios nos haga partícipes de la naturaleza divina. Eso es pura gracia, pura gracia. Entonces no se refiere tanto a eso. No está diciendo aquí entonces que los obreros de la viña, todos aquellos que adoran a Dios, tienen alguna paga en el sentido justo como quien tiene que cumplir con un contrato. Pero el padre de familia, y como todo símbolo aquí, digamos, algunos elementos son los que si no lo podemos simplemente aplicar así como está materialmente. El tema es que el Señor ha prometido. Él no podía, no hacía falta que prometa, ¿sí? Pero Él promete eso, ¿sí? Promete que a los que vengan a trabajar a su viña, Él les dará una paga condigna, digamos así. Adoramos a Dios y Dios nos ofrece a nosotros la felicidad. Ese es el denario. Que nuestra naturaleza se sienta completa. Salió luego hacia la hora tercera, había otros que estaban de pie en la plaza sin hacer nada, les dijo, id vosotros también a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Saliendo otra vez a la sexta y a la novena hora, hizo lo mismo. Saliendo todavía eso de la hora 11, encontró otros que estaban ahí, 11, o sea, 1 hora antes de terminar el día. Ya el sol ya estaba casi tocando el suelo, 11. Recordemos que el día tiene 12 horas. La 12ª hora es cuando el sol se pone, ya no hay luz. Entonces, este arco es el arco del mundo, de la creación del mundo, el arco del tiempo, de la historia, mejor dicho. Entonces, el alba, cuando nace el sol, es cuando empiezan los tiempos con Adán y Eva y con la creación, y el poniente es cuando se termina el mundo, ¿sí? Termina la historia. 1 hora antes salió a buscar también gente. Y entonces les dijo a estos de la última hora, ¿por qué estáis allí todo el día sin hacer nada? Dijéronle, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, id vosotros también a la viña. Llegada la tarde, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora 11 y recibieron cada uno un denario, o sea, conforme a lo que él prometió. Y entonces cuando llegaron los primeros dijeron, bueno, pues si les paga lo mismo a estos últimos, nos va a pagar a nosotros más. Y resulta que también reciben ellos un denario. Pero ¿cómo es posible? Murmuraban contra el dueño, se quejaban. Eso es la murmuración. La murmuración es cuando nosotros nos quejamos de las disposiciones del superior, ¿sí? Y quejándonos de aquello, acusando de que es injusto, de que no ha hecho el bien. Bueno, eso es todo murmuración. Murmuraban contra el dueño, ¿sí? Y estos últimos no han trabajado más que 1 hora y los tratas como nosotros, como que hemos soportado el peso del día y el calor. Desde la creación del mundo nosotros estamos aquí. ¿Quiénes son estos? Tiene que ser algún pueblo que esté desde el principio, ¿sí? Y de hecho, aquella revelación primitiva se mantuvo más o menos en los pueblos desde el principio hasta Jesucristo. Y después hay un pueblo que mantuvo la revelación mosaica, que es el pueblo judío. Y él mantuvo la revelación mosaica. Esa revelación que preparó a la revelación definitiva, la revelación cristiana. ¿Por qué le pagas a estos cristianos igual que a nosotros? Si nosotros estamos aquí hace muchísimo tiempo y estamos además aguantando el peso del día. Amigo, yo no te he hecho ninguna injuria, no te ofendí, no falté contigo, convinimos en un denario.
Convenimos en el jornal, en la paga justa de un día entero. Toma pues lo que te toca y vete. Mas yo quiero dar a este último tanto como a ti. ¿No me es permitido, con lo que es mío, hacer lo que me place? ¿Por qué le place al padre de familia pagar eso? Porque quiere ver contentos a aquellos obreros. No los había encontrado antes, no habían aparecido en su camino. No los encontró. Entonces, si no los encontró, no los dio, no podía haber contratado a aquellos hombres. Cuando aparecieron, allí los contrató. Entonces, quiere el padre de familia que todos a los que él encuentre sean contratados, ¿sí? Solo que cuando sale a la plaza encuentra a otros, o sea que no los había encontrado antes, a los que encontró contrató. Luego va de nuevo a la plaza una y otra vez y entonces vuelve a encontrar gente y le dice: ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Cómo es posible que ustedes no hayan ido a trabajar a mi viña? ¿Qué pasa? Que nadie nos contrató, o sea, no te vimos, no habías estado aquí, no estuvimos aquí. ¿Qué quiere el padre de familia? Que todos participen de su riqueza. Por eso, si hubiera podido contratar a todos al mismo tiempo, lo hubiera hecho. No pudo contratar a todos al mismo tiempo, no, entonces va saliendo una y otra vez hasta que logre encontrar a todos los que pudiera encontrar. Eso es lo que le place al padre de familia. ¿O has de ser tú envidioso porque yo soy bueno? ¿Qué es la envidia? La envidia es el pecado por el cual nosotros nos entristecemos del bien ajeno. Nos entristecemos del bien ajeno. El otro tiene un bien que viene de Dios y ese bien me da pena. ¿Por qué él recibe ese bien? ¿Por qué yo no tengo ese bien? Yo quiero ese bien, pero me da pena porque tiene él. Porque no se lo merece, porque yo me merezco más que él. Un poco de soberbia. Entonces me apena que el otro tenga ese bien. Inclusive algunos tienen la caradurez de decir: no, yo no quiero para mí, pero él no se lo merece. Entonces nos ponemos en el lugar de Dios y juzgamos a Dios, diciendo que Él está dando injustamente al otro esos bienes que Él tiene. ¿Qué sabemos nosotros de los designios de Dios? ¿Qué sabemos de si Dios está dando bienes a aquel otro para premiarle? No sabemos. No sabemos. Aquí se refiere a la paga del peso del día, este trabajo que hacen estos obreros en la viña del Señor, en la viña de este padre de familia. No seas envidioso porque yo soy bueno. Así, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Los primeros serán últimos. Aquellos que primero han recibido, últimos recibirán su paga. Los últimos, en cambio, recibirán primero la paga. ¿Qué paga es? Y esa paga es la herencia, la herencia eterna, que no es otra cosa. La herencia eterna no es otra cosa que la bienaventuranza eterna, o sea, la visión beatífica, los gozos del cielo, la posesión fruitiva de Dios, así dicen los teólogos, la posesión de Dios. Ese es el premio para todos. Bien, entonces, hasta aquí la lectura de nuestro texto. Vamos a meditar ahora este texto. Hemos dicho nosotros que el Señor llama a algunos en la primera hora y a otros llama en la última hora. El sentido así de este texto que siempre los padres de la iglesia han tomado es esta distinción que hacen entre el pueblo de Israel, el pueblo de la primera hora, y el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, nacido del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el pueblo de la última hora. Es que siempre se ha dividido al mundo en 6 edades y nosotros estamos en la 6ª edad del mundo. Estaríamos nosotros así en la 6ª edad del mundo, o sea, en la última edad de estas 6 edades. Y entonces en esta última edad aparece Jesucristo
y entonces por eso es llamado la última hora, ¿sí? Es llamada la última hora. Así que, y esto es lo que se deduce de este texto. Nosotros los cristianos en general somos los obreros de la última hora. En la plenitud de los tiempos hemos sido llamados nosotros y fíjense, a nosotros nos da la misma paga que a los anteriores. ¿Quiénes son los anteriores? Los profetas, los patriarcas, los santos del Antiguo Testamento. Ellos también recibirán la misma paga, pero a nosotros se nos pagará primero. Dios ha sido bueno con nosotros, que somos los hombres y mujeres de los últimos tiempos. Nos pagará a nosotros primero. Algunos estaban envidiosos de aquellos primeros. No estoy diciendo que los profetas o los patriarcas sean envidiosos. Estamos hablando de algunos de los primeros que sí se sienten envidiosos o sienten envidia porque este pueblo cristiano, ¿quiénes son los cristianos? Y los cristianos son los paganos que han devenido ahora en pueblo de Dios, aquel que era no mi pueblo, ahora es mi pueblo, dice la Escritura. Entonces, estos paganos del mundo pagano ahora pasaron a ser parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, su parte predilecta entre tantos otros. Todo se abrió las puertas con Jesucristo para que todos los que quieran puedan entrar. ¿Se acuerdan la parábola de las bodas del rey, del hijo del rey? Entonces, esto es para indicar cómo a los cristianos, que son los trabajadores de la última hora, se les pagará lo mismo que a aquellos que creyeron y esperaron las promesas y que entonces recibirán su paga después. Pero también podemos hacer esta aplicación hacia nosotros personalmente. ¿Qué me dice a mí? ¿Sí? ¿Qué me dice a mí? Entonces ahora pensemos en esto. A algunos el Señor los llama en la primera hora de su vida, cuando son jovencitos. Pensemos San Tarcisio, Santo Domingo Sabio, San Luis Gonzaga. Dios los llama a ellos a servirle. Recuérdense que no se trata de apostolado. Les llama a servirle a Dios con ayunos y oraciones, con una vida santa, desde el primer momento de su día. Y ellos tienen que soportar, digamos, el peso de toda una vida de perseverancia. Y hay otros a quienes llama a la mitad de la vida, en la adultez, y hay otros a quienes llama al final. He visto en mis años de sacerdocio que hay gente que se convierte de joven. Hay de todo, en la iglesia hay de todo, edades hay de todo. Hay jovencitos, hay niños. Un día unos niños chiquitos, una niña de 7 años y otro niño de 10 años se acercan y me dicen: Padre, se pusieron de acuerdo los hermanos, queremos hacer la primera comunión. Esos son los obreros de la primera hora. Y pedimos a Dios que les conceda la gracia de la perseverancia y de soportar el peso del día y el calor. Perseverar durante toda la vida es difícil, es difícil. Y uno quizás puede llegar a tener la tentación de que a aquel que se convirtió al final de su vida, Dios le dio lo mismo. ¿Quiénes son los de la última hora? Y los que se convierten ya de ancianos. He conocido también, aquí en mi parroquia, he conocido a muchos ancianos, muchos hombres y mujeres convertidos en su ancianidad, devotísimos, después de llevar una vida perdida en el pecado, en el alcohol, en los maltratos familiares, en el adulterio. Los que son casados se convierten y ¿qué pasa? Se hacen devotísimos, obreros de la última hora. Y están inclusive aquellos que podríamos llamar los obreros del último minuto. El buen ladrón, que fue un bandido, no piense que estaba por bueno en la cruz, era un bandido. Pienso, por ejemplo, en numerosas personas a las que en mi parroquia he atendido en el último momento de su vida y le di los sacramentos y se salvaron. Digo yo, ¿verdad? Porque se arrepintieron de sus pecados, recibieron los sacramentos y murieron en paz. Espero que se hayan salvado, ¿no?
obreros del último minuto. Obreros del último minuto. Porque allí recogieron el último racimo de uva. El último cáliz de la salvación, como dice el Salmo. El último racimo para beber en su última oportunidad el cáliz de la salvación. Lleno con el zumo de aquellas uvas. Hay de todo, ¿sí? Y Dios paga a todos, Dios paga a todos según su bondad. Dios nos ofrece a todos el denario de nuestro trabajo. Ese trabajo, ese denario, el trabajo que consiste en la fidelidad a Dios y a sus mandamientos, y en eso consiste el trabajo, y el denario consiste en la visión beatífica. No puede pagarnos más, no puede darnos más que ese jornal, no puede darnos más que la visión beatífica, no puede dar más. ¿Qué más puede dar el Señor? Y ni no puede dar menos, por su bondad. No puede dar más porque Él se da del todo al hombre, ni puede dar menos porque Dios, por su bondad, quiere dar a cada uno lo que le place. Quiere hacer partícipe al hombre de su gloria. Quiere hacerlo feliz consigo. Quiere hacer que el hombre sea feliz con Él. Ese es el denario. Ese es el denario que Dios quiere pagar al hombre. Y tú serás envidioso porque yo quiero pagar según mi bondad, porque yo quiero ser bueno con Él. Toma lo tuyo. Eso es lo tuyo. Nos advierte entonces el Señor, ya nos advierte desde ahora, que no seamos envidiosos si el Señor da a algunos aparentemente más que a otros. No seamos envidiosos con ello. No pensemos nosotros que Dios es envidioso y que es injusto. ¿Cómo puede ser que yo, que me esforcé toda la vida, que soy cristiano desde muy jovencito, que practico la religión, que he sido fiel, que me he confesado, que he comulgado siempre, y me va a dar lo mismo a mí que a aquel que fue siempre un bandido, un delincuente, que se emborrachaba, que hacía de todo y ahora se convierte y se va al cielo? ¿Cómo puede ser semejante cosa? Porque no vamos al cielo sino por la bondad de Dios. No vamos al cielo sino por la bondad de Dios. Esto realmente en estricto sentido no es un contrato. Dios no nos da algo que nos pertenece. Dios nos regala esto. Y eso se ve mejor en el trabajador de la última hora, que recibe por su bondad. Por eso, no puede dar más de lo que ya nos da. Por eso da un denario al trabajador de la primera hora, pero no puede dar menos, porque es una paga de bondad, una paga de misericordia. La salvación que nos da a nosotros por el trabajo del día es una paga de misericordia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros vamos a dejar nomás la conversión para la última hora? No. Significa que hay que ir a trabajar a la viña del Señor cuando Él nos llama. No antes, porque no nos llamó y porque nadie va a trabajar a su viña si es que no es llamado por Dios. Nadie viene al Padre sino aquel que es atraído por el Padre. Si el Padre atrae, ¿sí? El Padre es el que atrae. Él es el gran atractor. Él atrae a las almas hacia Él. Él es el que sale a buscar, como el padre de familia, a las plazas. ¿Por qué no están aquí? Porque nadie nos contrató eso. Misterio de la conversión. ¿Cómo puede ser que esa gente no se convierta? Y porque nadie les contrató. No fue Dios a llamarles. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en el apostolado para que seamos nosotros canales por los cuales el Señor llame a las personas, pero sobre todo rogar y pedir a Dios para unirnos a su voluntad de que todos los hombres se salven, para que el Señor finalmente se apiade de ellos y los llame. Ya no hay gente que hoy clame para que Dios se apiade de los pecadores y los llame a la conversión. Antes, cuando era yo pequeño, rezábamos con mi abuela por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. Todos somos pecadores, pero le pedimos a Dios misericordia para que llame a aquellos que también son pecadores como nosotros, pero que no están en la viña del Señor. Que no están con nosotros aquí recogiendo las uvas,
para beber el cáliz de la comunión con Dios, el cáliz de la salvación. Entonces, quisiéramos que el Señor salga más veces a la plaza. Sal, Señor, a la plaza. Sal a buscar más obreros. No dejes de salir ni un solo instante. No dejes de salir ni aunque sea la última hora, ni el último minuto, ni el último segundo. Y te prometemos, Señor, que no vamos a ser envidiosos, que vamos a contentarnos, aunque sea un obrero, del último segundo, para que a todos reciban la misma paga. No se trata entonces de justicia, una justicia equitativa, digamos así, por la cual cada uno recibe exactamente igual y proporcionalmente según lo que ha hecho. No hay modo de recibir proporcionalmente esto. No hay modo. Es necesario que nosotros pidamos al Señor que sea bondadoso y que pague a todos por igual. Digamos además otra cosa. Aquí hay un solo día en esta parábola. Es que hay un solo día desde la creación del mundo hasta el fin del mundo. No hay otro día. Este sol saldrá una sola vez y se pondrá una sola vez. Por eso, lo que nosotros tenemos que hacer, y no hay apostolado mejor que eso, que rogar a Dios para que Dios salga muchas veces a las plazas. Es lo que Dios hace también por boca de los misioneros y predicadores, sale a las plazas. El predicador, el misionero, el sacerdote, es la voz de Dios en las plazas que llama a los obreros a su mies. Que mucho hemos de pedir entonces a Dios que también nos permita a nosotros ser su voz para que podamos llamar. Casi diría yo, realmente como conclusión de esta meditación, yo le diría al Señor, Señor, ¿no querés ayuda? La mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, dice el Señor. Entonces, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Podríamos, por ejemplo, pedirle a Dios que nos use a nosotros para llamar obreros a su mies. Y eso es lo que vamos a hacer en la oración. Pedir a Dios que nos use a nosotros, a nuestras palabras, nuestro testimonio, lo que nosotros hagamos para llamar obreros a su mies. Y entonces también yo quiero hacer eso hoy. Vos venís a ser un obrero de la mies del Señor, con tu oración, con tu testimonio, con tu apostolado, con el cumplimiento de los mandamientos, con tu fidelidad a Dios. Vení también vos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Vení a trabajar con nosotros en la mies del Señor. Señor, hazme un instrumento tuyo para poder llamar a tantos a tu mies. Comprendo, Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y te pido, Señor, que mandes más obreros a tu mies, que llames más corazones, que vayas a las plazas y busques corazones y encuentres y hagas corazones generosos, los encuentres y los envíes a esta mies tuya que es tanta y donde hay tan pocos obreros. Somos muy pocos, Señor, y hay tanto que hacer. Pero ¿qué te digo yo, Señor? No es ninguna novedad. Tú sabes, Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso te ruego, Señor, que envíes obreros a tu mies. Utilízame, Señor, para que yo también pueda llamar a obreros. Y no permitas, Señor, que me entristezca por el bien de los obreros de la última hora. También yo soy obrero de la última hora. ¿Por qué debería yo envidiar a aquellos que llegan por último y a quienes tú pagas a veces mejor que a mí inclusive? Me alegro por ellos, Señor. Me alegro porque les pagues igual, aunque trabajen poco. Ojalá todos puedan venir a tu viña, todos puedan beber de tu vino, todos puedan participar de tu mesa, Señor. Quiero, Señor, entonces, llamar contigo a obreros a tu viña, hasta el último segundo que nos conceda tu providencia.
de existencia en este mundo, de vida en esta tierra y de historia de los hombres. Concédenos, Señor, esa gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, para la contemplación, quiero que mires una viña, un viñedo, donde se recogen uvas, que suelen ser plantitas no altas, como las parraleras que vemos en Paraguay, sino puedes buscar en internet, por ejemplo, viñedo, la palabra viñedo, y entonces vas a tener una idea de cómo es un viñedo. Imagínate que en un viñedo enorme, cuyos límites no se ven, existen solamente 2 o 3 trabajadores, 2 o 3 obreros. Quiero que contemples tu trabajo allí durante horas, bajo el sol, cansado, y pienses que toda esa uva se perdería si no hubiera más obreros. Y te pido que mientras contemples aquello, ruegues al dueño de la mies que te está mirando, que él envíe más obreros. No importa si reciben igual o mejor paga que tú, que esas uvas de la comunión con Dios, esas uvas de la presencia de Dios, esas uvas de la participación en la naturaleza divina no se pierdan, sino que puedan ser saboreadas por todos los hombres, que no se pierdan. Mirá y desesperate por esas uvas. Sentí el agobio de que esas uvas pueden perderse si no hay obreros suficientes. Y pedí a Dios que envíe más obreros a su mies. Y te doy la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.